Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Netanyahu crea gobierno in extremis y se rumorea que ofrecerá la entrada al partido opositor Unión Sionista. Desalojo de un edificio de Madrid con ocupas neonazis. Rajoy habla con Ban Ki-moon sobre el terrorismo en el Sahel. Y Estados Unidos ofrece $20 millones de recompensa por 4 líderes de Daesh. Estas son las noticias que ofrecemos hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel con las noticias culturales. Empezamos en Israel. A solo unas horas de vencer el plazo, ya prorrogado, para la formación de gobierno, Netanyahu notificó anoche al presidente israelí Reuven Rivlin el establecimiento de un nuevo ejecutivo, aunque aún tardará una semana en presentarlo. El acuerdo con Abaita Yehudí, el partido de Naftali Bennett, tardó en cerrarse tras la exigencia de este último de nombrar como ministra de Justicia a Ayelet Shaked, responsable de nombrar al nuevo asesor legal y fiscal general del gobierno, un cargo que Netanyahu considera vital. Según importantes miembros del partido mayoritario Likud, en cuanto Netanyahu jure con su nuevo gobierno, ofrecerá al líder del principal partido opositor, el laborismo de Isaac Herzog, el ingreso a su gobierno en un esquema de rotación por el que le cedería la jefatura durante 18 o 12 meses. El próximo ejecutivo será el número 34 en los 67 años de existencia de Israel, el cuarto que lidera Netanyahu y el tercero de forma consecutiva, y quedará integrado por tan solo 61 diputados de los 120 que conforman el Parlamento, lo que con toda probabilidad dificultará que pueda hacer avanzar una agenda política ambiciosa. Sí, Jordi, ayer lo contábamos en las noticias y también en la crónica desde Israel, que sabíamos que era el día del ultimátum, tenía hasta las 12 de la noche, porque se había dicho el 6 de mayo tiene que ser, pues a eso de las 10 de la noche fue cuando se lo comunicó el presidente y dijo, venga, tengo un gobierno. Ahora, tengo un gobierno que no vale nada, porque tiene 61 escaños, el gobierno tiene un reparto de carteras que no le gusta nada al propio Netanyahu y sabe que esto no va a ninguna parte con este gobierno. Lo que quiere hacer Netanyahu es organizarlo, ponerlo en marcha y dentro de una semana o dos empezar a hablar en serio con Herzog y hacer lo que él siempre hace, que es destrozar a los partidos que hacen coalición con él. Entonces, yo supongo que la jugada que quiere hacer, no sé si le saldrá bien, es de pronto, teniendo un gobierno, hablar para hacer otro gobierno con las mismas elecciones. Y entonces, por supuesto que la entrada de la Unión Sionista supondría la salida de alguno de los socios de gobierno que tiene actualmente. Por ejemplo, yo supongo que van a ser bastante incompatibles Unión Sionista, que están a favor de la reanudación de las conversaciones de paz, etcétera, etcétera, con Naftali Bennett y Abaita Yehudí, porque ellos defienden incluso la solución de un Estado, o sea que dicen prácticamente que hay que anexionarse los territorios que ya llevan 50 años administrados por Israel. Entonces, de alguna manera, pues, oye, Netanyahu debe hacer las cuentas, dice, se me irán 8, pero si me entran 23, vale la pena, ¿no? Incluso puede arriesgarse a perder a alguno de los partidos ultraortodoxos, que estos tienen una ventaja. Mientras tú les apañes el presupuesto, pues tampoco tienen grandes demandas ni se meten en cuestiones políticas internas y dejan actuar. Por eso han sido compañeros de gobierno cómodos tanto para el Likud como para los laboristas mientras gobernaron. Lo que pasa es que es una jugada tan arriesgada que, hombre, Herzog también la ve venir y también sabe que se está jugando. Lo que pasa que, por otra parte, es una posibilidad para que Herzog llegue a ser en algún momento primer ministro, porque le está ofreciendo una rotación. Ahora, la oferta de rotación también es un poco graciosa porque en general los acuerdos de rotación que se han hecho en gobiernos de unidad nacional o dentro del propio el propio partido Unión Sionista, que es el Partido Laborista, más el partido de la TNOA de Tzipi Livni, proponía una rotación, se supone que al 50%, pero
En este caso, Netanyahu parece que va a proponerle una rotación, pero no de la mitad del tiempo, porque él tiene más fuerza electoral, con lo cual le daría de los 4 años 1 año y medio o 1 año. Eso es un poco el tema. Pero claro, es una trampa, porque si ese año y medio es al final, pues en cuanto le toque a Herzog su turno, pues tenerlo a Netanyahu de amigo de coalición a la chepa va a ser muy difícil de llevar. Y no sé si Herzog haría bien en unirse. Por una parte tendría la posibilidad de gobernar y de modificar la política, que es para lo que los partidos se presentan, pero por otra parte tan condicionado y en unas condiciones tan desfavorables que no sé si va a aceptar. Venimos ahora a España. Unos 40 antidisturbios de la Policía Nacional Española han desalojado en la mañana del miércoles el edificio ocupado por un grupo de personas de ideología nazi en el número 41 de la calle de Bretón de los Herreros de Madrid, cuando se encontraban en su interior 14 adultos y un niño de 2 años. El edificio, antiguas dependencias del Ministerio de Trabajo, llevaba varios meses ocupado por miembros del Hogar Social Madrid, Ramiro Ledesma, de extrema derecha y afín al Movimiento Social Revolucionario, MSR. El pasado 24 de abril la policía tuvo que aplazar el desalojo ordenado por la autoridad judicial porque una ocupa, la madre del niño de 2 años, amenazó con tirarse desde una terraza. Hoy el juez ha vuelto a ordenar el desalojo y los antidisturbios han mantenido cortado desde una hora antes los aledaños del inmueble, accediendo a él con la ayuda de un cerrajero. Los miembros del autodenominado Hogar Social Madrid Ramiro Ledesma ya habían sido desalojados de otro edificio del distrito de Tetuán, donde desataron la polémica por dar prioridad a los españoles en el reparto de comida. Bueno, esta técnica de repartir comida en tiempos de crisis, pero solamente a españoles, para marcar la diferencia con los extranjeros y señalarles el camino, digamos, su ideología xenofóbica, es una técnica copiada del partido griego Amanecer Dorado, que está en juicio en estos días, toda su cúpula por acusaciones de actitudes antidemocráticas. También recordemos que este movimiento, este Hogar Social Madrid, es afín al movimiento social revolucionario. Y este movimiento social revolucionario, aunque es una cosa muy minoritaria, sí que ha estado en las noticias en el último mes, ya que recordarán que hubo una detención de varios elementos yihadistas en Cataluña que estaban a punto de cometer atentados, que ya tenían armas y que tenían todo, y que alguien que les facilitaba las armas era justamente un miembro, un hombre de extrema derecha de un partido neonazi llamado a sí mismo Movimiento Social Revolucionario, o sea, un diputado de este mismo, bueno, nunca fue diputado, pero que figuraba en las listas. Cuando hay elecciones, este tipo de grupos siempre se presentan, aunque luego no saquen la más mínima representación en ningún órgano y no gobiernen en ninguna comunidad autónoma ni no sé si en algún ayuntamiento pequeño. De todas maneras, pues ya vemos el tono y la repercusión que tiene esto, porque tuvieron, como la otra vez, esta señora, la madre del niño de 2 años, amenazó con tirarse del balcón, pues esta vez fueron de tapadillo, cerraron todas las calles, actuaron con sigilo y entraron en el edificio antes de que pudieran reaccionar la gente que estaban allí dentro. Lo que te da la pauta de que también ha tenido una repercusión mediática muy superior a la influencia que puede tener este grupo, que no llega ni a las 20 personas.
Seguimos. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha mantenido esta semana una conversación con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la que analizaron los esfuerzos de la comunidad internacional para hacer frente al terrorismo yihadista en el norte de África y repasaron la situación del Sahel, el que cubre parte de Gambia, Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Argelia, Níger, Camerún, Chad, Sudán y Eritrea. Una zona golpeada por la actuación de este tipo de terroristas. En cuanto a Libia, han coincidido en considerar delicada su situación y en respaldar los esfuerzos del enviado especial del secretario general de la ONU para el conflicto que se vive en este país, el español Bernardino León. También han hablado de otros asuntos de la agenda de paz y seguridad internacional y de la labor del Consejo de Seguridad de la ONU, del que España forma parte en la actualidad como miembro no permanente. Sí, digamos, esta noticia la verdad que tiene muy poco de noticiable. Es lógico que el presidente de un país que forma parte del Consejo de Seguridad, aunque sea de forma no permanente, tenga de vez en cuando una charla con el secretario general de Naciones Unidas. Y hablan de los problemas que hay en el mundo. Bueno, Rajoy ya sabes que ha estado de visita sorpresa en Mali. Ahí se habrá empapado un poquito del tema de la lucha contra el terrorismo en esa zona, pero la verdad que si algo destaca al gobierno de Rajoy en estos últimos 3 años que lleva gobernando, o 3 años y pico que lleva gobernando, es que en política exterior no ha hecho absolutamente nada más que buscar que España entrase en el Consejo de Seguridad, y en todo lo demás ha dicho amén a lo que ha hecho Europa, ha dicho amén a las presiones de los grupos árabes a pesar de sus promesas de que iba a apoyar a Israel, etcétera, etcétera. Así que ni chicha ni limonada. Lo que quiero decir es que el hecho de que hable con Ban Ki-moon no significa absolutamente nada, por lo que significa para Mariano Rajoy, que no significa nada, y por lo que significa también para Ban Ki-moon, que tampoco significa nada, que España esté preocupada por lo que pasa en el Sahel. Son preocupaciones como el que va al kiosco y dice, parece que va a llover, porque esta gente sí tiene capacidad de hacer cosas y no hacen absolutamente nada. Lo hablo con toda la tristeza de mi corazón desde un país que tendría que hacer mucho más, y que no solamente a nivel interno, que en eso sí se está actuando de forma bastante obvia a través del Ministerio Interior en la lucha contra el yihadismo, pero hablo en la escena internacional. España no está jugando ningún papel ni en las coaliciones internacionales, ni en las actuaciones políticas, ni en las sanciones económicas contra el terrorismo internacional. Porque no olvidemos que el terrorismo no es solamente la gente que mata, sino que también están los ideólogos y los que la financian. Y en esos dos aspectos, aunque España no vaya a mandar soldados para combatir en Irak o en Siria, sí que podría hacer mucho más por bloquear o sancionar a los países que financian, y por bloquear y sancionar a los ideólogos que tan libremente campan a sus anchas en las redes y también en visitas a nuestro país. El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de casi 18 millones de euros por información de 4 líderes del Daesh que se suman a la lista de los más buscados por el Departamento de Justicia estadounidense. Uno de ellos, Al-Kaddouli, es miembro veterano de Daesh, aunque originalmente se había unido a Al-Qaeda en Irak. La información que facilite su captura vale 7 millones de dólares. Con 5 millones de dólares se recompensará por la información sobre Adnani y Batirashvili, y con 3 por la de Harsi. El primero es un portavoz del grupo terrorista, mientras que el segundo, conocido también como Omar Shishani, es comandante en el campo de batalla en Siria. Harsi, por su parte, es responsable del grupo de bombas suicidas. Sin embargo, el más buscado de la lista general, y en lo que a recompensas se refiere, 25 millones de dólares, es Ayman al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda desde la muerte de Osama Bin Laden. Bastante menos se ofrece por detalles del paradero de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Daesh, al que se supone relevado por una herida de gravedad y que solo cotiza a 10 millones de dólares.
Sí, esto es algo así como la bolsa del terrorismo internacional. Pero la verdad que las cotizaciones no son muy reales, porque si se habla de la peligrosidad actual, pues al-Zawahiri, aunque es el líder de Al-Qaeda y es el segundo, el que ha quedado al frente después de la muerte de Osama Bin Laden, y en realidad era anterior a Osama Bin Laden en Al-Qaeda, fue el que levantó la estructura de Al-Qaeda, pero ya la peligrosidad de Al-Qaeda es muy relativa, porque Al-Qaeda ahora mismo se dedica, lo más importante que tiene es el frente de Siria contra el presidente. Y allí está pasándolo muy mal porque tienen enfrente no solamente a los sirios, no solamente a los de Hezbollah, sino también a sus ex compañeros de lucha, que son el Daesh, y que les están comiendo terreno y eso les duele incluso más que las heridas de guerra. Si bien la franquicia Al-Qaeda sigue estando en los titulares de muchos grupos, Al-Qaeda del del norte de África, Al-Qaeda de la península arábiga, pero se ha quedado realmente en un segundo plano frente al empuje mediático que han conseguido Daesh, o también llamado de Estado Islámico, una organización tan desorganizada, Jordi, que no, por supuesto que no es ningún Estado, ni es nada, pero es que ni siquiera tiene al famoso califa. O sea, el califa el Abu Bakr al-Baghdadi, está herido desde marzo. Hay gente que dice incluso que está muerto y lo está reemplazando a alguien que no se sabe muy bien quién es, pero como la estructura de ese Estado es totalmente anárquica y cada uno va matando por su cuenta, porque esa es la única consigna que tienen claro, que tienen que ir matando y degollando, especialmente musulmanes árabes suníes, que son los de su propio grupo. Y si tienen suerte también de encontrarse algún cristiano o algún chiita o algún judío, que ya es más difícil que se los encuentre, pues también hacen la escenografía, pero a lo que se dedican básicamente es matar a su propia gente, a violar a sus propias esposas e hijas, y a crear el apocalipsis para que esta tierra de Oriente Medio vuelva a ser, ahora en el siglo XXI, retroceda 14, 15 siglos y estemos otra vez, perdón, 14 o 13 siglos para estar otra vez en el siglo VIII, cuando se establecen las leyes de la Sharia y la lógica de un gobierno a golpe de cimatarra. Gracias, Jorge. Con esto terminamos el informativo de la semana, así que buen fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ya nos vemos el martes con la información habitual. Y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Bueno, Raquel y yo preparados ya para hablarles de cultura, en este caso más bien Raquel, si me permites Los dos. Pequeño apunte futbolístico. Claro. Vaya partido que hizo Messi ayer. No te Raquel. tengo que dar la enhorabuena, Jordi. Con la boca pequeña. Raquel es del Madrid, sí, yo soy un del poco. Barça. Mantenemos una rivalidad muy amistosa Sí. aquí. Como llegan a la Nos final... gusta el buen fútbol. Como lleguen a la final, pues Se acabó la a amistosidad. lo mejor no nos hablamos durante unas horas, pero bueno. Bueno, y ya está. Luego Y que- te consolaré, Eso. Jordi, si gana la final. Ahora lo que ha dicho, bueno. Miedito tendrá el Madrid de que llegue el Barça a la Tenemos final. mucho miedo ahora. Primero vamos a pasar, ¿vale? Eso está hecho. Pero bueno, ya vamos con lo nuestro. Exacto. Vamos al tema de cultura relacionada con el mundo judío. Y Por cuéntame. supuestísimo. Además, en Israel, Ujú. Jordi, porque allí el Museo de Israel, que cumple 50 años, está exhibiendo el ejemplar más antiguo de los 10 mandamientos. Las tablas. No, ¿Te acuerdas de la broma que hizo Mel Brooks en su película? Que se ¿Cuál era? caían y se Sí, se rompían, caían y se ¿no? rompían. Traigo los 15 mandamientos, se le rompen 5. Bueno, los 10 mandamientos. ¿De acuerdo? Qué bueno, Mel Brooks. Bueno, venga, vamos a Buenísimo. ponernos serios, Raquel, perdón. Bueno, pues este es el ejemplar completo más antiguo de los 10 mandamientos y será expuesto en este museo que cumple 50 años dentro de una exposición que se fija en los hitos en la historia de la civilización. Y desde luego esta es, como comenta la curadora Tania Cohen Uccieli, bueno, pues es el principio universal de la ética. Esta es la primera ley en la que uno tiende a pensar si se
si nos referimos a eso, a la ética, a esos mandamientos que hay que seguir, ¿no? Te iba a decir una especie de código penal, pero hay uno anterior, que es el código Hammurabi de los babilonios, pero no tiene ese componente ético, simplemente es como un código penal. Si haces esto, te pasa esto, si haces esto, te pasa esto, pero lo que tú dices, los 10 mandamientos tienen ese condicionante ético que lo hacen tan importante. Que tienes que hacer y las que no, ¿no? Sí. Bueno, el manuscrito, Jordi, es tan delicado que solo se exhibirá en el Museo de Israel en Jerusalén durante 2 semanas antes de ser devuelto a una cámara climatizada en el museo. Yeah. Así están también los rollos de Qumran. Precisamente, muy pronto tendremos aquí en Radio Sefarad de nuevo a Adolfo Reutemann, el curador de estos rollos del Mar Muerto, quien visitará España. No nos va a poder atender presencialmente, digamos. Le llamaremos por teléfono para que nos hable de estas conferencias que va a pronunciar en Madrid, en la Fundación Juan March y en el Centro Sefarad Israel, en torno, por supuesto, a estos rollos del Mar Muerto de 2000 años de antigüedad. Bueno, volviendo a los 10 mandamientos, es uno de los 14 objetos antiguos exhibidos en Una breve historia de la humanidad. Así se titula esta exposición, que muestra objetos históricos que abarca cientos de miles de años. De hecho, uno de los responsables del museo asegura que después de solo 50 años puede que seamos uno de los pocos museos en el mundo que pueden representar una historia tan amplia con sus propias pertenencias, con sus propios fondos. La muestra incluye herramientas usadas en la caza del elefante hace 1,5 millones de años, los restos más antiguos que se conocen de una fogata comunal de hace 800.000 años, cráneos de los restos más antiguos de un entierro familiar y la hoz completa más antigua del mundo, un objeto de 9.000 años que representa la transición de los cazadores-recolectores a la civilización agrícola estable. O sea, una exhibición maravillosa. Les seguiremos hablando de las propuestas que nos llegan desde este museo que cumple 50 años. De los nómadas a los sedentarios, madre mía. Hablamos de los orígenes mismos de la civilización. Bueno, pues nada, fantástico. Cosas que solo pasan en Israel, casi, ¿verdad? Desde luego. Un lugar mágico, ¿no? En una zona absolutamente mágica. Es una pena también, ¿no? Igual que Siria o Irak. Hombre, la situación en Israel es muchísimo mejor, claro, no cabe duda, pero quiero decir que estos países que tienen pues, el origen, ¿no? del ser humano como tal, ¿no? De su vida en sociedad. Y por eso lamento tanto, ¿no? La situación de Siria e Irak, que es tan horrible, y sin embargo, bueno, menos mal que Israel pues se mantiene ahí y puede regalarnos estas piezas, ¿no? Para conocer a la humanidad. Desde luego que sí, Jordi, y las cuidan, no como otros que las destruyen. Eso te digo, ¿no? y las cuidan, ¿no? Así que, bueno, pues... Volvemos al momento actual, sí. al presente, con unas fotos de Néstor Springer que se presentan en el Café Comercial de Madrid este 9 de mayo. A Néstor le conocemos muy bien aquí en Radio Sefarad. Le recordamos a nuestros oyentes que fue el realizador, el autor de la película del documental Judíos, muy interesante, con el que quería mostrar esa otra voz con la que no siempre aparece en los medios de comunicación. Les ponemos un enlace en el nombre de Néstor para que recuperen esa entrevista que le hicimos ya hace años sobre un documental que, por supuesto, sigue teniendo vigencia. ¿La hiciste tú la entrevista? Sí. Ah, bien. Sí, tuve la suerte de hablar con Néstor, que es una persona interesantísima, también como fotógrafo, no solo como realizador. En este caso, en este café comercial, el autor va a exhibir 2 exposiciones. Madrid fuera de contexto, en la planta, digamos, en la planta calle, y en la planta primera las obras de gran formato, Paradojas. Desde hace más de 30 años, las obras fotográficas de este autor comprometido con su identidad judía iluminan la realidad y nos abren los ojos a un mundo que parece crearse cuando Néstor decide fotografiarlo. Así que les invitamos a disfrutar de estas exposiciones. Sí, Néstor, con uno de los apellidos más difíciles de pronunciar de la historia. Sí, por eso se habrán dado cuenta, tú seguro, y no sé si nuestros oyentes, que le he llamado Néstor todo el rato. Primero porque es amigo y después porque su apellido es terrible. Sí, es de estos de Europa del Este que son alucinantes. Sí. Y con su transliteración un apellido de correspondiente. Músico klezmer, Jordi. Sí, pero además con esa transliteración, luego con esa imaginación que tenían aquellos jefes de aduana, ¿no? Es que a una española del Madrid le pides que pronuncie
escribe una CHPRIN y claro, ¿Pero tiene alguna vocal? Tiene una I latina y una E. Ah, bien, bien. Eso está bien, está bien. No, te lo digo, hay apellidos polacos que no tienen ninguna vocal. Ya. Lo más parecido a una vocal es una Y. Así que... Bueno. Dime, ¿recomendación? Recomendación literaria, pero especial porque es también una invitación a visitar Toledo. Ah, bueno. Bien. Porque allí se presenta también el 9 de mayo, en este caso a las 6 de la tarde, la novela Luz de Sefarad, en la Feria del Libro de la capital de Sefarad, Toledo, que estará instalada en la plaza de Zocodover. Les sonará a nuestros oyentes este libro porque de él hablamos con su autor, Juan Castel. Es un libro elegido entre comillas, porque han sido los lectores, se sitúa en el número 1 de los libros de historia más vendidos en Amazon Media, los que han conseguido que La Luz de Sefarad pase de poder leerse en Internet a ser, como les anunciábamos en aquel momento, próximamente editado por Certeza. Bueno, pues ya Certeza lo ha editado, ya podemos disfrutar de este libro en papel. Es la primera parte de una trilogía con la que el autor, como comenta siempre, quiere recuperar la memoria de un pueblo como el sefardí, que vivió, dice, justo aquí en nuestra tierra y que muchos de nosotros compartimos y con el que muchos de nosotros compartimos tantas cosas con ellos, entre otras, quizá nuestra propia sangre, dice Juan Castel. Es la historia, le emociona mucho al autor presentar el libro justamente en Toledo, porque allí sitúa su novela 7 siglos atrás, contándonos la historia del físico judío Moshe Asser Toledano, protagonista de esta epopeya, que en forma de trilogía, como les decimos, hará un repaso de la historia de Castilla, de España y en suma de Sefarad en el curso del siglo XIV. Así que si tienen interés en tener en sus manos este libro, que a lo mejor ya han leído en formato digital, bueno, pues les invitamos a participar en la Feria del Libro de Toledo y acudir a la presentación de Luz de Sefarad, editado por Certeza y escrito por Juan Castel. Qué bien. Juan Castel estuvo aquí, ¿no, Raquel? Juan Castel estuvo aquí por teléfono. Ah, es verdad. Fue una entrevista telefónica. De hecho, creo, Jordi, perdonen el apunte personal, yo creo que fue de las últimas que hice antes de irme a Israel. Sí, porque ya se emitió cuando ya no estaba. Que yo me acuerdo que precisamente hablábamos de eso, ¿no? De cómo la novela en principio no iba, digamos, a imprimirse en formato físico, sino iba a ser todo online y mira, al final es fantástico, claro, la verdad, qué bueno, qué bueno. Si llega a ser número 1 de los libros de historia más vendidos en Amazon Media, pues bueno, tiene sentido que se también lo han puesto en bandeja a la editorial. Desde luego que sí. Así que nada, oye, ahí también hay que editarlo, ¿eh? Y sabemos que las editoriales tampoco, bueno, no te diría yo que pasan por su peor momento, peor es para las discográficas, sí, creo quizá. yo. Incluso peor, ¿no? Nos atreveríamos a decir. Bueno, pues nada, Raquel, muchas gracias. Tengas Shalom, un buen fin Jordi, de semana. Igualmente. Shabbat Shalom. Ya nos vemos el lunes, Raquel y yo, para darles información diferente, ya saben, para empezar bien la semana. Así que hasta el lunes, Raquel. Hasta el lunes.